Hay nada más que yo no me veo, pero bueno, no importa. Sí, doctor. Sí. Ok, bueno. ¿Y avanza? Sí, ¿Ahí doctor. avanza? Sí. Ok. Bueno, pues muchas gracias, a la doctora Katy por permitirme, compartir parte de lo que nos gusta hacer mucho por acá en el laboratorio. Eh, y bueno, siempre es un placer trabajar de la mano con los pediatras y más con los reumatólogos pediatras. Entonces, bueno, por favor, una de las mejores maneras de aprender, pues es si hay alguna duda o eso, pues que las vayan ahí anotando, ya sea igual que la dejamos al final o si me interrumpen, sin problema. Pero bueno, yo creo que avanzamos y al final a lo mejor dejamos las preguntas, en la parte final. Bueno, yo les voy a hablar un poquito acerca de la parte básica y posteriormente, como lo dijo la doctora Catherine, ya hablar un poquito más del lado clínico, ¿sí? Pero bueno, vean cómo el estudio de los autoanticuerpos, pues pueden ustedes ver que no es algo nada nuevo, ¿no? Básicamente se dice que el padre de los anticuerpos es el doctor Paul Ehrlich, desde cuando postuló su teoría de las cadenas laterales. Acuérdense que en ese entonces no existían pues los conceptos que actualmente conocemos de receptores, de un linfocito B, un linfocito T. Entonces él decía que había células de la respuesta inmune y que tenían en su superficie algo que denominó el cadenas laterales, que posteriormente pues sentó las bases para lo que hoy en día conocemos como los anticuerpos. Y él era una persona muy visionaria y muy ilustrativa. Decía que le gustaba ilustrar mucho los conceptos y demás. Entonces él decía que esas cadenas laterales en algún momento podían servir como, y así lo escribió en sus manuscritos, como balas mágicas. Y esas balas mágicas, pues son lo que hoy en día ustedes ya de manera muy cotidiana, pues ya prescribimos a la hora de ver pacientes y demás, de tal manera que, por ejemplo, todas las terapias que terminen en MAB, ejemplos, rituximab, golimumab, belimumab, todos, si se dan cuenta, terminan en MAB, hace alusión al uso de lo que se conoce como anticuerpos monoclonales, pues de las siglas en inglés, ¿no? Pero eso es pues lo más actual, lo que se conoce como las terapias biológicas. Pero antes de eso, sí, también se comenzaron a estudiar de manera muy aplicada al uso de pruebas diagnósticas. Entonces, hoy en día se dice que pues más del 80% de diversas pruebas de laboratorio muchas veces utilizan estas moléculas como reactivo, como parte de una prueba de laboratorio, ¿sí? Y bueno, recordar que estos anticuerpos pues funcionan en base a este modelo, ¿no? De la llave y la cerradura, en donde pues un anticuerpo de manera puntual y específica va a interaccionar con pues los diferentes antígenos. Y esta unión es una interacción que involucra fuerzas débiles, es decir, puentes de hidrógeno, enlaces electrostáticos, ¿sí? Principalmente, ¿no? Por eso es que cuando ustedes vean que se está haciendo una prueba de laboratorio, muchas veces se dice, ah, estamos en el periodo, en el tiempo de incubación de la prueba. Bueno, pues porque esta interacción justamente entre un antígeno y un anticuerpo no es una reacción que se dé de manera inmediata, sino necesita y requiere de cierto tiempo para que interaccionen y posteriormente lo podamos revelar. Fíjense, la primera prueba que se utilizó en donde se aplicó por primera vez el uso de un anticuerpo fueron las pruebas de sífilis, ¿sí? Por floculación, que bueno, aquí en esta parte, en la plaquita, se puede ver, por ejemplo, factor reumatoide, proteína C reactiva. Durante muchos años se utilizó mediante esta metodología. Quiero decirles que esa metodología ya en la actualidad, no obstante que en muchos lados la siguen utilizando, pues ya prácticamente desde el punto de vista metodológico, ¿sí? Su aplicación, utilidad clínica es muy limitada porque da muchos falsos reactivos.
¿sí? Entonces, bueno, esa fue la primera prueba que se utilizó empleando una molécula de anticuerpo para el diagnóstico de sífilis. Esto fue a principios del siglo pasado, ¿sí? Pero bueno, hoy en día aquí podemos observar, ¿no? Fíjense las inmunohistoquímicas, los inmunoblots, la citometría de flujo, la microscopía confocal, el ELIASPOT, la inmunoprecipitación de cromatina, la fluorometría el ELISA, que vamos a hablar largo y tendido, vean las pruebas rápidas, la cuantificación de ELISAs, en muchas de esas, puede haber muchísimas más, en donde, bueno, pues la aplicación de estas cadenas laterales que las describió Paul Ehrlich desde hace muchos años atrás, pues hoy en día pues se utilizan de una manera muy, muy práctica. Ya hablando un poquito acerca y tratando de integrar la parte de las pruebas con la parte autoinmune, que es la parte medular de la clase, sí, bueno, pues recordarles que pues hablar de autoinmunidad no es algo tan sencillo, ¿sí? Y entonces, bueno, acuérdense que estas enfermedades se definen como multifactoriales, en donde, pues bueno, tienen que intervenir aspectos genéticos, aspectos ambientales, hormonales y obviamente asociados a defectos en la respuesta inmune, ¿no? Bueno, genéticos y epigenéticos, ya se han descrito muchos. Uno de los principales limitantes de los marcadores genéticos y por lo cual no tuvieron pues un impacto así eh, como los anticuerpos, sí lo tuvieron. O sea, si yo les preguntara qué pruebas genéticas existen en autoinmunidad, pues los ejemplos no van más allá de 5. Tal vez uno de los más conocidos es el HLA-B27, ¿sí? El HLA para espondilitis anquilosantes, el HLA-DQ2, DQ8 para enfermedad celíaca, ¿sí? Y bueno, el hecho de que, ¿por qué no tuvieron éxito? Porque, pues acuérdense que también estos marcadores muchas veces pueden estar presentes en sujetos sanos que se les ha dado seguimiento durante muchos años y no desarrollan la enfermedad. Entonces, tener un marcador que está tanto en población enferma como en población sana, pues muchas veces no es un marcador, pues, por así decirlo, el idóneo, ¿sí? Luego están, y acuérdense que pues todo esto tiene que interaccionar, pues para que en determinado momento, sí, pues haya el fenómeno del síndrome autoinmune. Vean, también están involucrados aspectos ambientales, infecciones, por ejemplo, en los niños muchas veces cursan con infecciones diversas, ¿sí? Algunas vacunas, vean, por ejemplo, dentro de las infecciones, pues recientemente el SARS-CoV-2 o COVID-19, que pues, impactó a todo el mundo, ¿sí? Hay trabajos, miles de trabajos en donde se han descrito anticuerpos asociados a esta infección, ¿sí? Principalmente antinucleares, ANCAS, anticuerpos antifosfolípidos, pero el hecho de que pues tengan esos anticuerpos no necesariamente se va a traducir en que va a ser algo autoinmune. Sin embargo, si esta infección ocurre en un individuo que tenga también los demás elementos como factores de riesgo, bueno, pues puede ser un detonante, un disparador de la autoinmunidad, ¿sí? Que si se conjunta con los otros, pues puede contribuir a estas enfermedades, ¿no? Dentro de los aspectos hormonales, bueno, pues ustedes saben que principalmente estas enfermedades de tipo autoinmune, pues prevalentemente van a estar en el sexo femenino, ¿sí? Más o menos en una proporción 9:1. Y bueno, pues de la parte de los defectos de la respuesta inmunológica, pues están los anticuerpos, ¿no? Que esos sí son los que vamos a poder valorar en el laboratorio. Y bueno, pues que a diferencia de las pruebas genéticas, pues se espera que estos marcadores estén más presentes en los enfermos y en menor proporción en los sujetos sanos. Sin embargo, bueno, pues los anticuerpos, quiero decirles que solamente son una parte del rompecabezas, ¿sí? No todo va a ser, o no toda la fisiopatogenia se le va a atribuir directamente al laboratorio. Entonces, eso es bien importante, ¿sale? Por ahí hay literatura que dice que la autoinmunidad está de moda y aquí les muestro, vean, esta es una gráfica de interacciones que ahora con las redes sociales, ustedes que son muy jóvenes,
¿sí? Pues están muy adentrados con eso. Entonces vean cómo en la parte central los conceptos de autoanticuerpo y autoinmunidad, ¿sí? Pues están ligados, ¿sí? Con diferentes conceptos, pues, de la medicina. Sin embargo, si bien se han descrito un centenar de muchos anticuerpos en los últimos 10, 15 años, no todos van a tener la misma utilidad desde el punto de vista clínico. Vean, la gran mayoría, como se indica aquí en esta caricatura, van a tener utilidad para el diagnóstico, en menor proporción para el pronóstico y en menor o mucho menos ejemplos para el seguimiento. Tal es el caso del anti-DNA, por ejemplo, ¿no? En donde nos puede servir ese anticuerpo para saber si un paciente tiene o no actividad o está en remisión, ¿no? Algo que también es importante, doctores, es que la presencia de anticuerpos, y esto lo voy a repetir y reiterar un par de ocasiones a lo largo de esta presentación, pero la presencia de autoanticuerpos no es sinónimo estricto de enfermedad autoinmune. Esto es importante porque muchas veces, ya tiene antinucleares, que lo ve el reumatólogo, ¿no? Sí, bueno, pues hay que saber de antemano, ¿sí? Que pruebas positivas para este tipo de enfermedades no es sinónimo inmediatamente de algo autoinmune. Se ha descrito pues diferentes entidades en donde pues no llegan a ser algo reumatológico y ahora, por ejemplo, con todo el boom de la inteligencia artificial y demás, pues justamente en diferentes conferencias recientes se comenta que ahora el paciente pues ya le toma foto incluso a un reporte de resultados, lo sube a ChatGPT y pues, ChatGPT lo primero que pone es lupus, ¿no? Y luego hay que convencer prácticamente al paciente de que no tiene la enfermedad. Esta moda de la que yo hablaba, pues también ha ido un poco de la mano porque vean cómo con el paso del tiempo, hace muchos años estas pruebas pues solamente las pedía el inmunólogo, el reumatólogo, pero hoy en día no es raro que pues desde un primer nivel a veces se pida el hematólogo, el nefrólogo, el neurólogo, el gastroenterólogo haga uso de este tipo de pruebas, ¿no? Entonces pues eso ha ido pues cada vez en aumento y vean también, esto es un dato importante para los que nos dedicamos a la reumatología y el estudio de estas enfermedades, de que a 2030 hay una proyección en un aumento, pues prácticamente de un 7%, ¿no? Este análisis se hizo posterior al COVID. Entonces, pues bueno, aquellos que nos gusta eso, vamos a tener todavía un poquito de trabajo más que entender. Entonces, pues tenemos que estar bien actualizados en pues toda esta parte. El doctor Yehuda Schonfeld, que es uno de los profesores a nivel mundial de las enfermedades autoinmunes, un estudioso de la reumatología, maestro de la reumatología, dice que si hiciéramos un símil de una historia natural de la enfermedad, haciendo alusión a lo que vemos en las infecciones, sí, pues bueno, dice él que en reumatología no está pues bien definido pues eso, ¿no? Porque no se conoce con exactitud qué es lo que lo detona. Pero él dice que en el estudio de estas enfermedades, o él propone, que hay una fase preclínica y una fase clínica. Evidentemente, en la fase clínica es cuando generalmente nos llegan los pacientes, ¿sí? Pero vean, los anticuerpos desde un estadio preclínico, ¿sí? Pueden comenzar a aparecer y los podemos detectar. Entonces, bueno, si nosotros tenemos eso un poquito en mente, pues desde el punto de vista del laboratorio, si sabemos qué buscar, podríamos hablar de una medicina más preventiva y probablemente pues tener un marcador que nos ayude a predecir la aparición de una enfermedad, pues sería lo idóneo, ¿no? Y él justamente dice que pues ha habido una explosión en el estudio de diferentes autoanticuerpos en estas enfermedades, ¿no? Y esta es una evidencia, vean, este es un trabajo clásico en reumatología de adultos, ¿sí? En donde, pues bueno, de aquí surgen las ideas de utilizar este tipo de pruebas como biomarcadores. Insisto, este es un trabajo clásico de la población de Oklahoma, de retirados de guerra, que tuvieron lupus o que tenían lupus, ¿sí? Y bueno, ustedes saben que los soldados, sobre todo los americanos, guardan todo, ¿sí? Y entonces se van a recuperar sus muestras que tenían resguardadas años antes de que se les diagnosticara el lupus y vean cómo aquí está el tiempo cero,
es decir, el tiempo al que se llevó, se estableció un diagnóstico, y si buscaban anticuerpos, vean, hasta 5 o 10 años antes de que se elaboraba el diagnóstico, pues vean cómo muchos de estos anticuerpos de los cuales vamos a hablar, pues predicen o están antes de la aparición de la enfermedad. Entonces, eso desde el punto de vista preventivo, ¿sí? Pues vean, tener este tipo de pruebas que aquí están enmarcadas en un cuadrito rojo. Vean, hay algunas pruebas que están entre 8 hasta 10 años, ¿sí? Antes, acuérdense que estos eran pacientes que fueron diagnosticados con lupus. Entonces, pues bueno, vean cómo estos fueron de los primeros trabajos, por eso es un clásico de la reumatología. Vean también cómo no es un trabajo nuevo, es publicado en el 2003, pero este trabajo da pie a pensar que pues todos estos anticuerpos pueden ser detectados pues años antes de la aparición de los síntomas, ¿no? Entonces, pues bueno, tener, como dicen, detractores tempranos de la enfermedad, pues es importante. Ahora, hay que ver algunos nuevos conceptos, ¿sí? Vean, aquí tenemos una célula LE que tiene una tachita, ¿sí? ¿Por qué tiene esa tachita? Porque pues ya prácticamente no deben de ser utilizadas ni deben de ser solicitadas. ¿Por qué? Pues porque las células LE tienen una sensibilidad y especificidad diagnóstica muy, muy limitada. Sin embargo, durante mucho tiempo, durante muchos años, pues fue la prueba por elección cuando se sospechaba de algo autoinmune. Acuérdense, célula LE hace alusión al lupus eritematoso. Entonces, bueno, eso se los comento y es importante porque yo he visto aquí en mi país, en México, que en algunos lugares de provincia, sí, pues muchas veces lo siguen solicitando. Y cuando yo le pregunto a los laboratorios, ¿por qué lo haces? Me dicen, pues porque la siguen solicitando a los médicos. Entonces, como decía un viejo comercial hace muchos años, ¿sí? Cuando vean que alguien pide células LE, pues aléjense de él y cuéntense en lo que más confianza le tengan, porque ya realmente es una prueba que ha entrado en desuso, ¿sí? ¿Y qué es la prueba que, digamos, llegó a sustituir ya hace algunos años a este tipo de pruebas de laboratorio? Los anticuerpos anticelulares, que hoy también se acepta hablar de este concepto, anticelulares, para referirnos a lo que se conocía anteriormente como anticuerpos antinucleares. Ya prácticamente es lo mismo, se acepta como el mismo término. Ahora es importante que en circulación sepamos que podemos encontrar desde los tipos naturales, que todos y cada uno de nosotros tenemos, ¿sí? Si los que estamos aquí en la clase nos hiciéramos autoanticuerpos o anticuerpos antinucleares, la gran mayoría de nosotros daría este, un patrón a títulos bajos, o incluso no me asustaría si estuvieran ligeramente por arriba de los valores de referencia. Que aquí también las recomendaciones nos dicen que cada laboratorio pues debe de establecer sus valores. Esa es una práctica que pues realmente también muy pocos laboratorios hacen, y que bueno, nosotros siempre decimos que es importante porque es el que nos va a ayudar a discriminar qué es positivo de negativo. Luego están los infecciosos, pues como su nombre lo indica, son producidos en respuesta a infecciones. Aquí, por ejemplo, podríamos clasificar los que se han descrito asociados a SARS-CoV-2 y los autoinmunes, que son los que nos interesan desde el punto de vista reumatológico. Vean, los últimos dos son muy parecidos en cuanto a características. Por eso es que también estas pruebas es importante que las pidamos en un contexto clínico adecuado. También no es que, no sabemos qué tiene, pídele anticuerpos antinucleares, porque ya dijimos también, nuevamente, lo reitero, la presencia de anticuerpos no es sinónimo al 100% de enfermedades autoinmunes. Entonces, es importante que lo sepan y que les dé pauta, ¿sí? Muchas veces, pues, para discriminar lo que sí puede ser verdaderamente importante en un contexto reumatológico. Ahora, se han hecho esfuerzos a nivel internacional, y hay algunas recomendaciones que me gustaría revisar con ustedes. Vean, también no es una literatura, ya tiene prácticamente un poco más de 10 años, ¿sí? Pero este artículo es justamente importante porque es en el primero que se comienza a hablar de anticuerpos anticelulares. Entonces, bueno, se lo recomiendo, ¿sí? Del lado derecho de la diapositiva está la terminología recomendada actual y la, pues, clásica o tradicional, ¿no? Vean, anteriormente los antinucleares
solamente se aceptaban a los patrones nucleares como parte del concepto y actualmente ya pues incluye patrones nucleares citoplásmicos asociados al aparato mitótico. Se hablaba de este perfil que pues, se podría definir, muchas veces se refieren como perfil de antígenos extracelulares del núcleo, ahora ya es dime específicamente qué es lo que quieres que le haga yo a tu paciente, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ya se debe solicitar un SCA, un SM, un DNA, etcétera, etcétera, ¿no? Vean, inicialmente se partió de 25 recomendaciones, no vamos a detenernos en todas, vamos a revisar las más importantes para la parte de la clase. ¿Sí? Vean, el punto 3 nos dice que la prueba de antinucleares es la primera prueba de laboratorio cuando se sospecha de algo autoinmune. El punto 5 nos habla de la metodología. Hasta el día de hoy, el estándar de oro es la inmunofluorescencia indirecta para la búsqueda de estos anticuerpos. Aquí del lado izquierdo les presento a uno de los protagonistas para identificar anticuerpos, que son este sustrato de células que se llaman células HEP2, ¿sí? Estas células son de origen humano, hace muchos años se utilizaban tejidos, actualmente se utilizan estas líneas celulares y estas líneas celulares pues tienen todos los organelos que expresa una célula del humano, ¿no? Tiene un DNA, tiene un nucleolo, tiene muchas mitocondrias y eso nos va a servir como base para que si existen anticuerpos se van a pegar de manera específica a sus diferentes ligandos y eso nos va a dar una serie de patrones. Esos patrones nos van a dar pistas en términos de qué especificidades serológicas puedan estar pues asociadas. Y eso, créanme, si lo conjuntamos con la parte clínica, sí, pues muchas veces se obtienen buenos resultados, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que la inmunofluorescencia, no otra metodología, aunque existen actualmente otras, sí, pero el estándar de oro, sí, es la inmunofluorescencia indirecta con estas celulitas. Luego, la recomendación 9 nos dice que solamente deberemos identificar isotipo IgG. Esto también es importante. En una ocasión, o bueno, en diferentes ocasiones he visto que hay laboratorios que además de IgG identifican IgA, IgM. Bueno, pues ahí esperemos tener muchos falsos positivos. ¿Sí? Recordar que el isotipo IgG es el más importante desde el punto de vista de la reumatología. El punto 10 y 24 nos habla de lo que ya comenté, de los valores de referencia, que estas pruebas deben interpretarse pues considerando los valores de referencia. Todos los patrones deberán ser reportados, vean nucleares, citoplásmicos asociados al aparato mitótico. Y la recomendación 19, en el caso de un abordaje diagnóstico y un ANA positivo, considerar el patrón y el título para proceder a solicitar especificidades. Aquí les muestro yo un par de trabajos, no me voy a detener mucho en esto, ¿sí? De acá en México que se han hecho, tal vez sean los más representativos en población mexicana, ¿sí? Y bueno, nada más es para que vean cómo, pues no todos los patrones los podemos tasar o identificar con el mismo valor de referencia. En nuestro caso, por ejemplo, un homogéneo, muchas veces desde que aparece ya se le puede dar un valor, ¿sí? En el caso de los moteado grueso, moteado fino, hasta 1 en 160 se considera como pudiera ser incluso irrelevante si no hay manifestaciones y así, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros tenemos mucho la escuela de, dependiendo del patrón, pues es el valor de referencia que aplica, ¿no? Ahora, siguiendo las recomendaciones, vean, aquí tenemos, esta es una metodología también que es muy buena, pero no para anticuerpos antinucleares, ¿sí? Hay algunos laboratorios que utilizan esto que se llama ANA por ELISA o ANA por screening, ¿sí? Bueno, pues déjeme decirle que el resultado de estas pruebas se va a limitar muchas veces al contenido antigénico que tengan. Y además solamente nos va a decir positivo o negativo, pero no nos va a dar las pistas que la HEP2 sí nos da, ¿sí? De tal manera que aquí es positivo, pero no sé contra qué, ¿no? Entonces muchas veces tengo yo que saber qué antígenos tiene para, pues, pensar yo qué otra cosa le puedo solicitar, ¿no? Y esto es muy importante porque las empresas que se dedican a la venta de esto, pues le quitan y le ponen, si lo quieren hacer más barato, le quitan antígenos, si lo quieren hacer más caro, más completo le llaman, le ponen más, pero pues lo dan más caro, ¿no? Entonces no hay algo
que los limite. Lo que sí es que las recomendaciones dicen que estas pruebas no deberían de denominarse, ¿sí? Por este nombre, pero pues vean, este trabajo tiene más de 10 años y muchas veces yo sigo viendo que le siguen denominando de esa manera, ¿no? Entonces, por eso también es importante que nos especifiquen el método que se está utilizando para la búsqueda de estos anticuerpos. Y bueno, este punto 7 ya lo comenté. Vean, para la determinación de anticuerpos anti-DNA existen diferentes metodologías, ¿sí? Aquí también la recomendación es que si ya utilizaron una metodología para la búsqueda de ese anticuerpo, ¿sí? Si quieren hacer un seguimiento a los pacientes, no cambien de metodología, porque los anticuerpos anti-DNA, desde el punto de vista de su avidez, sí tienen un espectro bastante amplio. Entonces, las metodologías muchas veces vean cómo el comportamiento es distinto, ¿sí? Y no hay como una trazabilidad que me diga, este es equiparable con el otro. Entonces, bueno, si ya le hicieron una inmunofluorescencia para DNA, la famosa critidia lucila, sí, bueno, pues ya monitorenla con esa metodología, o si ya lo mandaron al laboratorio que está enfrente de nuestra clínica, ahí mándenlo, sí, para que no les dé dolor de cabeza si es que cambian la metodología. Igual, el método debe ser utilizado y vean lo que les decía, para monitorear actividad de la enfermedad en pacientes con lupus, se deberá utilizar el mismo método. ¿Ok? Bien. Ahora, cuando nosotros ponemos los sueros de las muestras con estas células HEP2, justo esto es lo que vamos a ver al microscopio. Estas laminitas, después de todo su proceso, se ven al microscopio y justo aquí es la riqueza de la información que les puede dar cada uno de los diferentes patrones, ¿sí? Nos puede estar orientando hacia algo en particular. Entonces, bueno, esta creo que sería de mis últimas diapositivas, ¿sí? Pero vean, aquí tenemos a la célula HEP2, tenemos como la región de la cromatina, acuérdense que la cromatina tiene un alto contenido de DNA, nucleosomas, ¿sí? Entonces vean cómo está positiva, ¿sí? Es requisito identificar metafases al microscopio, ¿sí? Quiere decir que mi paciente tiene anticuerpos contra estos componentes de la cromatina. Bueno, pues como está prácticamente todo teñido, por eso es que este patrón se denomina homogéneo y es uno de los patrones más frecuentemente detectados en pacientes con lupus. Luego nos vamos a la siguiente imagen. Vean aquí, la metafase está sin teñir. Si no se ve verde, quiere decir que es negativa. Bueno, la metafase es negativa. Los nucleolos están sin teñir. El nucleoplasma es positivo con un punteado muy característico. Eso se denomina un moteado fino. Sí, bueno, pues el moteado fino muchas veces está asociado a diagnóstico probable de síndrome de Sjögren, que a su vez se va a asociar a anticuerpos anti-SCA y SCB. ¿Por qué se llaman SCA SCB? Justamente SS significa síndrome de Sjögren en inglés y la A es porque es el más prevalente. Y pues luego siguen los en orden de prevalencia, los anti-SCB. ¿Sí? De ahí deriva el nombre. También se les denomina anti-Ro o anti-La porque en sus orígenes, pues muchas veces en donde se describían los anticuerpos, se les ponía el nombre pues del paciente en el que eran descritos. Y bueno, ahí el ejemplo más sobresaliente, ¿sí? Y digamos el que llevó a la fama al padre de los anticuerpos antinucleares, al doctor Eng Tang, fueron los anti-SM, ¿no? Que ahora ya pues ya sabemos que era el nombre de la señora Smith. ¿Ok? Bueno, entonces moteado fino a Sjögren, anticuerpos anti-SCA-SCB. En el caso del lupus, ¿sí? Aquí pues los anticuerpos asociados pueden ser DNA, nucleosomas, sobre todo si se trata de reciente inicio, menos de un año, y anti-SM, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Acuérdense que en medicina no hay ni ceros ni 100%, ¿no? O sea, siempre hablamos en base a prevalencias, en base a frecuencias. Vean, esta tercera imagen es un punteado también muy característico. Las metafases son positivas también con un punteado muy peculiar, muy sui generis, y este se asocia a esclerodermia. Y vean, esto por ejemplo se asocia, sabemos que esclerodermia hay dos,
la difusa y la limitada. Bueno, pues incluso unos antinucleares en HEP2 nos puede estar hablando ya del nombre y apellido, esclerodermia limitada, ¿no? Que sabemos que es un tanto menos agresiva que la difusa, ¿sí? Y se asocia con alta frecuencia anticuerpos contra centrómero B. Por ejemplo, en la última reunión de expertos del área de anticuerpos antinucleares, se dijo que incluso es un patrón tan específico que incluso puede no ser necesario ya hacer la prueba confirmatoria, porque tiene una altísima, altísima asociación. Bueno, los patrones que vimos arriba son patrones nucleares. Los patrones que muestro abajo son patrones citoplásmicos. ¿Ok? Por ejemplo, serían anticuerpos contra el aparato de Golgi. Vean cómo la tinción verde fluorescente está en uno de los polos del citoplasma de las células. Por ejemplo, se asocia en menos del 1% a lupus y muchas veces se ha descrito más en enfermedades autoinmunes o organoespecíficas. UCI, diabetes tipo 1, tiroiditis principalmente. Esta otra imagen es vean cómo se ve una tinción filamentosa. Esto, por ejemplo, muchas veces se denomina patrón de filamentos intermedios. Estos se asocian altamente a anticuerpos contra actina para el diagnóstico de hepatitis autoinmune. Aquí muchas veces, pues, vale la pena hacer también anticuerpos contra LKM, contra músculo liso, que son los antiactina, ¿sí? Y finalmente, este patrón, que también es un patrón citoplásmico, pero vean cómo sea una forma de tinción de como discontinua, como cadenitas, como una tinción rugosa. Bueno, pues esa es por la presencia de anticuerpos contra subunidades de la mitocondria. Si es de tipo a la subunidad 2 de las mitocondrias, pues sabemos que se ha descrito principalmente asociado a colangitis biliar primaria, ¿no? Ojo que, por ejemplo, un paciente con sífilis, si ustedes le hacen unos antinucleares, les va a dar este patrón. Porque acuérdense que un paciente con sífilis hace anticuerpos contra las famosas reagininas y esas están dirigidas contra la cardiolipina. Y la cardiolipina se encuentra en la cara interna de la mitocondria. Y vean, siempre pongo este ejemplo porque la sífilis y la colangitis biliar no tienen nada que ver, ¿sí? En cuanto a su fisiopatología, ¿no? Entonces, y una técnica convencional como los anticuerpos antinucleares, pues no permiten discriminar si son infecciosos asociados a sífilis o si realmente son para colangitis, ¿no? Entonces, por eso es bien importante y reitero que estas pruebas sean solicitadas siempre en un contexto autoinmune bien, bien enfocado, ¿no? Y bueno, nada más mencionarles de esta página, ¿sí? anapatterns.org. Aquí pueden ustedes encontrar lo último en autoanticuerpos. Y bueno, este árbol clasificatorio ya no es tan actual porque el último se publicó justamente el año pasado, ¿sí? Pero bueno, quiero decirles que este es de libre acceso. La pueden ustedes consultar en su celular, en su tableta, en su computadora. Y bueno, pues justamente habla de cómo están clasificados los patrones. Aquí en color naranja se supone que están los básicos, en color verde los avanzados, la importancia de las metafases que les comentaba, ¿sí? Y bueno, le pueden ustedes dar clic aquí en cada uno de las cajitas y les muestra hasta imágenes, les muestra su asociación clínica, muestra incluso también algunas bibliografías y demás. ¿Sí? Y bueno, de esa manera es como pueden ustedes, si de repente les reportan algún patrón, bueno, pues los pueden ustedes consultar directamente aquí, si no se acuerdan, y bueno, pues ahí tener más información al respecto. Bueno, por cuestiones de tiempo, hasta aquí dejaría yo mi clase y le cedo la palabra a la doctora Catherine. Ahora déjenme ver cómo. Listo. Listo, Katy.
Un momento, solo estoy intentando compartir ahora yo aquí. Un momento, que me está pidiendo permiso. Mm, ok. Mm, No se ve nada aún, doctora. sí, es que estoy intentando compartir, pero me está pidiendo permisos para todo. Ok, ya pueden ver mi pantalla. No, No, con esto. Bueno, no me deja compartir, le voy a pasar mi presentación al doctor. a ver, déjame ver si me puedo. A ver.
Ahí la ven, Sí, doctor. ahí la ven. Listo. Bueno, para continuar la clase y vamos a hablar ahorita un poquito más de lo clínico porque pues obviamente el doctor Núñez nos enseñó las bases de cómo entender cómo funciona el ANA y que básicamente pues podemos hacerle primero un ANA a un paciente y según el patrón que este corresponda y este nos diga, pues ya podríamos considerar pedirle más anticuerpos. Siguiente autor. Entonces, pues el doctor habló de los anticuerpos contra antígenos nucleares extraíbles, que son los ENA que él mencionó. Pues es importante que sepamos que son más de 100 antígenos que son derivados de proteínas ribonucleares y no de histonas que se pueden extraer de la fracción soluble. Estos pues son anticuerpos que van a ser significativos y son hacia antígenos que se forman a estos ANA en enfermedades autoinmunes. Entonces es importante que mencionemos que si ya tenemos un paciente que tenga algo clínicamente significativo y ya luego tenemos un anticuerpo positivo, pues ya podríamos tomarlo como pues la enfermedad. Los anticuerpos contra algunos de estos antígenos son altamente específicos, como el anti-SCL70 para esclerosis sistémica. En esta diapositiva podemos ver pues la mayoría de los que vamos a pedir, mayormente cuando pues la doctora Lorenzana allá pues pide los anticuerpos, pide la mayoría de estos. Pues nosotros sí cabe mencionar que en el Hospital Roosevelt sí hemos utilizado, bueno, se ha utilizado siempre con células EP2, entonces pues sí podría considerarse que es el método correcto para realizarlo. Entonces, estos anticuerpos que les presento acá son ya dirigidos contra enfermedades, o sea, para que ustedes comprendan por qué los pedimos. Por ejemplo, SM, que es el SMIT que el doctor mencionó, pues este es altamente específico para alguien con lupus. Está presente en el 30% de los casos y es para formas que son menos graves de nefritis. Ya sabemos que pues el lupus puede afectar cualquier órgano y usualmente a los que vamos a ver afectados del riñón van a tener anti-DNA positivo, pero los que tienen pues el SM positivo pues pueden ser formas menos graves de nefritis, pueden ser del sistema nervioso central y de serositis. El anti-RO pues es común en Sjögren, como se les mencionó previamente, y en lupus cutáneo. Puede tener en otras enfermedades como el lupus, esclerosis sistémica y polidermatomiositis. Está implicado en lupus neonatal y pues puede ocurrir en ausencia de la. El La, por su parte, pues es menos común que Ro y rara vez se encuentra, pues si el Ro está negativo y puede ser en Les y en Sjögren. El RNP, pues hay una enfermedad que se llama mixta del tejido conectivo, en donde pues tenemos pacientes que cumplen criterios para varias enfermedades, pero no tienen el diagnóstico de una de estas enfermedades ya per se. Entonces, nosotros pues hacemos un anticuerpo que se llama RNP y si este está positivo, es una enfermedad mixta del tejido conectivo. Pero si el paciente pues cumple varios criterios de varias enfermedades, por ejemplo, tiene dolor articular pero no llega a la artritis, tiene fenómeno de Raynaud y tiene también eritema malar, pues con esto podemos decir que el paciente tendría una enfermedad indiferencial al tejido conectivo, pero tiene el RNP negativo. El JO1 pues este nos sirve para identificar pacientes con polimiositis. Típicamente pues tienen fibrosis pulmonar, o sea, tiene enfermedad pulmonar intersticial y tiene manos de mecánico, que es como una manifestación bastante específica. Los usamos para dermatomiositis juvenil, para lupus y enfermedad mixta del tejido conectivo. El SCL70, como les mencioné previamente, pues es altamente específico para esclerosis sistémica y está asociado a fibrosis pulmonar. Ocasionalmente lo vemos en LES, la verdad es que es muy raro. Yo lo he visto pues básicamente solo en esclerosis sistémica o en los pacientes que tienen sobreposición, que serían los que tienen lupus y esclerosis sistémica, por ejemplo. Y el PMSCL, que está asociado a superposición con polimiositis y esclerodermia. Bueno, vamos a hablar de otro que se llama antinucleosomas, que este también, pues, en su nivel más básico, pues comprende ADN que está cargado negativamente. Este lo podemos encontrar en pacientes con lupus y es cuando la cromatina toma forma de cuentas en una cuerda. Entonces, eso lo vemos por microscopía electrónica.
Tiene una especificidad similar para el diagnóstico de lupus que los anti-DNA. Entonces, muchas veces vamos a tener un paciente que tiene un anti-DNA muy elevado, también vamos a ver el nucleosomas pues bastante elevado. Para hablar de otro tipo de enfermedades, pues tenemos también las vasculitis. Para ciertas vasculitis, pues tenemos anticuerpos y hay vasculitis que se llaman asociadas a ANCAS, que son los anticuerpos contra citoplasma de neutrófilos. Estos, pues, se van a descubrir por hallazgos clínicos comunes, o sea, pues ya sería de hablar específico de estas enfermedades, pero usualmente son enfermedades que pueden afectar a vasos de pequeño a mediano calibre y pues usualmente tienen pacientes que tienen afección renal, o sea, pacientes que llegan a enfermedad renal crónica y afección pulmonar, que sería enfermedad pulmonar intersticial. Esto nosotros los hacemos cuando un paciente pues realmente tiene enfermedad renal crónica sin etiología, o sea, de etiología determinada. Entonces, en todos los pacientes adolescentes usualmente se lo realizamos y sí hemos encontrado que son las causas de estos anticuerpos. Está C-ANCA, que es citoplasmático, y P-ANCA, que es perinuclear. Estas son vasculitis asociadas a ANCAS, como les mencioné, y son los 4 diagnósticos de hasta abajo, que sería la granulomatosis con poliangitis microscópica, la granulomatosis eosinofílica con poliangitis, que esa es bastante rara en pediatría, y la glomerulonefritis necrotizante idiopática semilunar. Estos pues se van a analizar también, como explicó el doctor, con inmunofluorescencia indirecta en portaobjetos de neutrófilos que son humanos fijados con etanol. Estos pues son antígenos contenidos dentro de gránulos en el citoplasma de los neutrófilos y pues podemos encontrar PR3 y MPO que son los más comunes, pero no solo esos existen. También está la lactoferrina, elastasa, la catepsina G y la proteína bactericida. Estos, pues, como les mencioné, los más relevantes clínicamente son MPO y PR3, y el objetivo de P-ANCA va a ser MPO y el de C-ANCA es PR3. Entonces, cuando ustedes vean el listado de anticuerpos, si ustedes ven P-ANCA, C-ANCA, MPO y PR3, pues es porque estamos investigando una vasculitis. Usualmente, si ustedes ven un P-ANCA positivo, pues van a ver también el MPO positivo. Y si ven el C-ANCA, pues el PR3. Para otras enfermedades que son un poco más comunes, como la artritis idiopática juvenil, vamos a pedir de base, pues le vamos a pedir al paciente anticuerpos antinucleares, o sea, ANA, porque pues si está positivo o negativo nos indica a veces el pronóstico de la enfermedad y la asociación de otras enfermedades. El factor reumatoide, pues se lo hacemos a todos los pacientes que tienen artritis idiopática juvenil. Este también, si está positivo, nos indica una enfermedad que tiene peor pronóstico. Si está negativo, pues se podría decir que mejor pronóstico o una enfermedad con menor cantidad de articulaciones afectadas. Entonces, pues el factor reumatoide va a ser un factor activador de aglutinación que está inicialmente probado por aglutinación de glóbulos rojos en la oveja. Pues son anticuerpos dirigidos a la porción FC de la IgG y pues hay dos tipos, hay de baja y de alta afinidad. Los de baja afinidad, pues es importante mencionar que estos no se elevan solamente porque el paciente tenga artritis. O sea, sí hemos visto pacientes que nos envían únicamente porque tiene un factor reumatoide positivo a títulos bajos. Eso quiere decir pues que puede haber tenido alguna infección que se lo haya elevado. Los de alta afinidad, pues son anticuerpos que son más significativos clínicamente, es el isotipo predominante en la artritis reumatoide y en la AIJ, más que todo la poliarticular, y traduce enfermedad progresiva, daño articular y discapacidad. Y pues están también los anticuerpos antipéptidos citrulinados, que estos pues van a atacar epítopos de proteínas que contienen el aminoácido no estándar de citrulina. Son pues por ELISA, utiliza un péptido citrulinado cíclico sintético, que es derivado de la secuencia de la filagrina, y clínicamente pues sí tienen relevancia tanto para la AR, o sea, la artritis reumatoide, como para la IJ, en un paciente que tenemos factor reumatoide positivo. Usualmente es una serología que va a estar positiva también, o sea, el anti-CCP probablemente también va a estar positivo. Tienen alta especificidad y porque raramente lo vas a encontrar en un paciente que esté sano. O sea, si un paciente se ve que tiene una artritis, se le tendría que hacer el factor reumatoide, el anti-CCP y el ANA para valorar el pronóstico del mismo. Pues este tiene una sensibilidad baja que es del 10%. Bueno, y por último tenemos otra enfermedad que pues
Es común en pediatría, pero pues bueno, también vamos a verlo bastante en todo el listado de anticuerpos que se le piden a los pacientes. Son los anticuerpos antifosfolípidos. De esto, pues para resumir la diapositiva, tenemos tres. Está el anticoagulante lúpico, está la anticardiolipina y el antibeta 2 glicoproteína. La anticardiolipina y el antibeta 2 glicoproteína se dividen en tipo A, IgM e IgG. Pues para los que son más importantes y los que se incluyen en los criterios diagnósticos son la IgM e IgG y pues el anticoagulante lúpico per se. Entonces, pues estos son los tres que utilizamos para el diagnóstico de síndrome de fosfolípidos. Y bueno, vamos a ver tres casos en un par de minutos cada uno. Entonces vamos a necesitar la participación de ustedes porque realmente sí necesitamos ver qué le pedirían a cada paciente porque ese es el objetivo de esta clase. O sea, nosotros vamos a exponer al paciente con los síntomas y signos que el paciente tiene y quisiéramos saber qué anticuerpo le pedirían a ustedes. Entonces, es una paciente de 4 años que tiene limitación en flexión y extensión de la cintura escapular y tiene artritis de codos, muñecas, metacarpofalángicas, rodillas y tobillos. Entre sus laboratorios, pues vamos a ver que tiene anemia, PCR elevada y BSG elevada. ¿Qué anticuerpos le pedirían? Cualquiera que quiera participar. Las imágenes de la paciente pues, son las siguientes. Así tiene sus rodillitas. Bueno, David Castillo, la verdad es que no te conozco, pero ¿qué le pedirías? Hola doctora, yo considero que le podríamos pedir factor reumatoideo y le podríamos pedir anticuerpos anticitrulinados. ¿Y le pedirías Ana o no le pedirías Ana? Mm, la verdad, bueno, mm, no sé la verdad, doctora. Yo considero de que sí también le tendría que pedir a... Sí, mira, eso lo van a ir viendo, no sé si ya vieron la clase de artritis, pero cuando se ve bueno, cuando vean la clase de artritis, van a ver que sí se le pide a todos los pacientes con artritis idiopática juvenil un ANA, esto porque nos ayuda a saber si el paciente tiene más riesgo de desarrollar uveitis asociada a la artritis o no. Entonces, pues siempre, siempre se le pide a un paciente con artritis ANA. Bueno, siguiente caso. Nuestro otro caso es una paciente de 13 años de edad con historia de astenia, adinamia, fatiga de 3 meses de evolución. Tiene dolor en codos, rodillas y tobillos y un médico particular pues le realizó una hematología que tiene anemia y trombocitopenia y el ANA está negativo, literalmente solo dice negativo. ¿Qué diagnóstico consideran viendo las siguientes imágenes de la paciente? Es una paciente que aparte pues nosotros a la exploración física le encontramos úlceras orales y en la siguiente podemos ver que también tiene eritema malar marcado. ¿Qué diagnóstico consideran? Lu- ¿Por qué? lu- Lupus, doctora. ¿Y qué pensás de Lana que dice solo negativo? ¿Te parece que es el método correcto o qué nos explicó el doctor al respecto? Yo me recordaba que la ANA es altamente sensible, pero no un 100%, y mencionaba que el 5% de los pacientes con lupus pueden tener un ANA negativo. También Pero que es importante ver la técnica de laboratorio de la dilución reportada, porque si solo dice negativo puede significar que no hicieron diluciones adicionales. ok, cuando tenés un ANA que te dice solo negativo, es porque probablemente el método que utilizaron es pues ELISA o algún otro y justamente pues no le hicieron las diluciones porque no lo hicieron con el método correcto, o sea, no le hicieron las células EP. Porque, por ejemplo, si tú tenés este paciente con toda esta clínica, a ti te dice lupus, entonces no sería posible que tenga un ANA negativo. Entonces, pues lo correcto sería pues ya pedir sus anticuerpos. ¿Qué otro le pediría según lo que acabamos de ver? Le pediría anti-DNA y anti-SMIT, doctora. Sí, le puedes pedir anti-DNA
que justo te va a servir también para ver la calidad, pues la actividad de la enfermedad. Lo puedes hacer en varias partes de la enfermedad, lo puedes hacer al inicio, que usualmente te va a dar que, bueno, en nuestro laboratorio de acá dice mayor de 800, pero hay otros laboratorios que tienen un límite más alto. Y de ahí, pues, para que tú consideres que respondió al tratamiento, le puedes hacer otro anti-DNA y ver si disminuyó. Luego de eso, también le puedes hacer anti-SMIT y antinucleosomas. Eso solo como inicio, pues. Bueno, nos falta un caso, pero Ahí puedo hacer un comentario, si se sí, escucha. doctor. Sí, sí, dele. Sí, sí, justo eso iba a comentar, ¿no? Que acuérdense que comentamos en la clase que mencionar el método es sumamente importante, porque aquí, bueno, pues sí, no sabemos si fue por inmunofluorescencia o si fue por ELISA. Entonces, eso es fundamental. Y lo otro, ¿consideran ustedes que para el seguimiento solicitar ANAS sea lo adecuado? ¿Alguien que quiera comentar? Bueno, pues realmente decirles que para el seguimiento los anticuerpos antinucleares no deben de ser utilizados. Acuérdense que es una prueba altamente sensible y se dice que poco específica, ¿sí? Pero como bien lo comentó la doctora Catherine, cuando se trata de seguimiento ya pasas de los anticuerpos antinucleares a solicitarle, por ejemplo, los anti-DNA, ¿no? Los anti-DNA sí sirven para seguimiento, unos antinucleares, pues realmente no se deben de utilizar o darle ese enfoque. Caso 3. Ok. Em, doctor, vuelvo a compartir. Ah, ¿no se ve? No. Es que muy... Ahí está, Sí, doctor. Bueno, se ven las pantallitas, dije el doctor ahí Montiel. está. Sí, bueno. Y en el caso 3, pues tenemos una paciente de 12 años. La historia de ella, pues tiene fatiga, disminución proximal de la fuerza en miembros inferiores, que tiene un mes de evolución, tiene disfagia, tiene artralgias y tiene eritema y edema facial. Pues en la piel cabelluda, tiene fotosensibilidad en la B del escote. Sus laboratorios, pues nos dice que tiene CPK en 13,000, AST en 630 y ALT en 312. El ANA pues está homogéneo, 1 en 320 y citoplásmico 1,40. Anti-DNA negativo y anti-HO menor de 2 que también está negativo. Las fotos de la paciente pues son estas, que es una paciente donde vemos realmente la inflamación. También se le ve todos los signos característicos de esta enfermedad. ¿Cuál diagnóstico consideran que es? Dermatomiositis. Dermatomiositis. Muy bien. Y entonces, pues la verdad es que no sé si los conocen, pero nosotros, bueno, el doctor hace un panel de miopatías. Entonces, hay anticuerpos asociados a miopatías y si uno de estos anticuerpos está positivo, orienta a cierta afección de la enfermedad. Pues solo pusimos algunos por cuestiones pues de tiempo y de la clase, pero hay muchísimos. Entonces, por ejemplo, si nosotros le hacemos un panel de miopatías a esta paciente, podemos encontrar uno, dos, tres de estos anticuerpos que nos van a definir cómo nos va a ir con ella, básicamente. Entonces, pues está el anti-Mi2, que pues nos va a dar una afección muscular de leve a moderada con erupción cutánea, o sea, serían pacientes como ella, que literalmente se le ve lo cutáneo. Entonces aquí podemos ver que tiene una afección muscular moderada, moderada de la piel y no afecta pulmón. Importante porque una de las manifestaciones clínicas extracutáneas y extramusculares de la dermatomiositis es la enfermedad pulmonar intersticial. Si tenemos un paciente con enfermedad pulmonar intersticial y dermatomiositis, tenemos que intensificar el tratamiento. Entonces es importante para nosotros ver qué anticuerpos tiene positivos porque ahí nos orientaría a más o menos cada cuánto tenemos que buscar esta afección en el paciente. Son pacientes que usualmente están muy débiles, entonces ellos pues no van a caminar tanto, entonces no te van a decir tengo disnea de medianos esfuerzos porque esa sería la sintomatología que ellos tendrían porque no son capaces de dar tantos pasos. Entonces, pues la prevalencia, esta es prevalencia menor del 10%. Están los anti-SAE, que es una afección muscular de leve a moderada.
y también tiene erupción cutánea, que es más clásica, tiene afección muscular leve, moderada en la piel y sin afección pulmonar. Los anti-MDA5, pues estos pues es importante que los busquemos porque vemos que tiene erupción cutánea grave, no tiene afección muscular, pero sí tiene enfermedad pulmonar intersticial. Usualmente no afecta el músculo, son pacientes que vamos a ver literalmente inflamados, o sea, se ven rojos. Y pues la piel y pulmón tienen afección severa. O sea, es un paciente que literalmente probablemente en la primera tomografía de tórax que se le realice vamos a ver la enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, pues en los adultos tienen el 50-73% este anticuerpo. En niños pues no tenemos tanto ese detalle, pero sí pues queremos comentarles que sí tenemos varios pacientes con MDA5. Luego tenemos los de la siguiente diapositiva, que están los anti-Jo, que fueron los que le mencioné que esta nenita pues tenía negativo. Ese pues a veces se hace de forma más fácil, o sea, por ELISA. Entonces pues tenemos afección muscular leve a moderada, afección pulmonar progresiva y también tienen las manos de mecánico y fenómeno de Raynaud. Entonces, en esto, si tenemos un paciente con este anticuerpo, vamos a ver que el músculo lo afecta de forma moderada, la piel es leve y el pulmón también moderado. Luego están los anti-PL7, que están los síntomas similares al anti-Jo y con afección pulmonar más grave. Y el anti-PL12, que también tiene afección pulmonar grave y tiene debilidad muscular leve. O sea, como que cambian en cómo va a afectar el músculo y cómo va a afectar el pulmón. Y los del siguiente recuadro, pues están los anti-NXP2, que tiene afección muscular con mialgias, rash y calcinosis. También es importante porque la presencia de calcinosis en una dermatomiositis nos define el pronóstico. O sea, si tenemos un paciente que pues le hemos dado tratamiento, pero empieza a formar bolitas de calcio en la piel, eso pues nos quiere decir que al paciente probablemente nosotros le podemos dar el tratamiento, pero no le va a ir bien. Entonces, pues en el músculo lo podemos ver de forma afección moderada, piel moderada y pulmón pues no va a afectar. Anti-SRP pues tiene enfermedad muscular grave, tiene niveles de CPK bastante altos, les da a los pacientes disfagia y afección pulmonar. Entonces, pues la piel no lo va a afectar, pero sí afecta de forma severa el músculo. Y están los HMGCR, que tiene enfermedad muscular grave al inicio y también CPK muy alta. Entonces, estos son los anticuerpos que van a afectar muchísimo al músculo y son pacientes que se vuelven hasta un poco dependientes de esteroides, o sea que realmente nosotros le vamos quitando el esteroides porque los esquemas de tratamiento dicen que son hasta 18 meses, pero se los quitas y pues el paciente se va a volver dependiente y se vuelve a elevar la CPK. Y están los anti-PMSCL, que pueden tener enfermedad pulmonar dominante y puede hacer un síndrome de sobreposición con esclerosis sistémica. Entonces, pues estos pacientes, si tienen ambos síndromes, pues sí vamos a ver una afección pulmonar y puede producir también erupción y en el músculo pues tiene afección frecuente o moderada. Y pues eso serían por nosotros la explicación de los anticuerpos así a grandes rasgos y sobre cuál anticuerpo tienen que pedir para cada enfermedad y qué va a significar cuando ustedes ven en la hojita de los anticuerpos los que tienen. Pero no sé si tiene alguien alguna duda. Ven, este caso es interesante porque vean, chicos, cómo pues los anti-DNA, que típicamente se usan en un homogéneo, o los anti-Jo, que son tal vez de los anticuerpos asociados a estas enfermedades, de los tradicionales o típicos, pues también nos comentan que tuvo un resultado negativo. Y aquí abro el paréntesis a las preguntas y discusión y demás, porque pues justamente todos estos anticuerpos asociados a miopatías en los últimos 10, 15 años, y también decirlo después de lo del COVID, pues creo que son de los anticuerpos que más sonantes están pues en la actualidad, ¿no? Y justamente, como nos comentaba la doctora, dependiendo a veces de la positividad, negatividad de estas diferentes pruebas serológicas, pues se propone o se postula que haya como subclasificación de las diferentes enfermedades. Y eso, pues es una herramienta interesante que tal vez hace 20, 25, 30 años, pues no se tenían. De hecho, en el instituto van 2 o 3 casos de esos pacientes que en algún momento eran como mixtas seronegativas,
¿sí? Que no tenían criterios y demás, y algunos de ellos, cuando les hacemos estos anticuerpos, pues resulta que son positivos y entonces pues ahora pues ya no son mixtas seronegativas, sino ya se les puede clasificar pues de una mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, pues esa también es la importancia de, vean, en este caso, ¿no? O sea, se tiene un homogéneo y un citoplásmico, pero pues con marcadores tradicionales que no están siendo reactivos, ¿no? Entonces, bueno, ahí a veces hay que pensar, siempre el estándar de oro va a ser su clínica, ¿sí? Pero pues hay que dar puerta, tener la puerta abierta a otros marcadores que tal vez no sean tan frecuentes, pero pues que son importantes para estos diagnósticos. ¿Verdad, doctor? Con mucho gusto. Espero que haya sido lo primero, doctor. Siempre les digo eso también a mis alumnos. Em, Tenía dudas si estamos sospechando como una enfermedad de tejido conectivo mixto, ¿solo haríamos anticuerpos RNP o también se pide igual ANA? O no sé si tal vez yo no entendí eso, pero me queda como la duda. Doctor, ¿le respondo o le respondo? Como usted quiera. Sí, típicamente se piden ambos, antinucleares y el RNP. De hecho, los cánones a nivel internacional, también, tal vez eso no lo dije, pero estamos hablando que estas pruebas muchas veces son caras en el contexto de un sistema de salud, em, ¿cómo se le llama ya, Katy? O sea, no Del particular, de público. asistencia social, ¿no? De público, Ajá. ¿sale? Entonces, muchas veces son pruebas caras y hay algunos hospitales en donde pues no cualquiera puede pedir unos ANAS, pero pues los cánones justamente nos dicen primero pedir ANAS, esperar a tener el resultado para posteriormente solicitar ya las especificidades. Ahí, bueno, muchas veces, por ejemplo, nosotros a los residentes les decimos, bueno, a lo mejor puedes pedir ANAS y justificas que con la clínica estás pidiendo el RNP, ¿sí? Y ya pides ambos, ¿no? Para no también acordar que también, al ser pruebas caras que no se corren todos los días, como una VH, un EGO, cosas así, ¿sí? Digamos, pueden hacer ustedes como sus grupos de pruebas, pero también siempre les intentamos transmitir el no pedir así todo, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, aquí yo sí diría, bueno, pues pídele Susanas, pídele RNP, ¿no? Sí, creo que es importante ir como órgano dirigido, porque por ejemplo, si tú ves que el paciente tiene muchas artralgias y te parece que tal vez podría tener artritis, tú puedes pedir el ANA y tal vez está negativo, pero eso no te descarta una artritis. Entonces, yo creo que el concepto acá es como que sepamos qué anticuerpos son para qué enfermedad para saber qué pedir. Porque a veces nosotros incluso hemos cometido el error de no sabemos qué tiene, entonces le pedimos pues todo. Todo. Entonces, al final en nuestro país, o sea, en Guatemala eso es un poco más difícil. Entonces, incluso solo 2 personas creo que pueden firmar esos anticuerpos en todo el hospital. Entonces, como ir como mejorando nuestra valoración clínica para saber bien qué podemos pedir. Gracias. De nada, Katy. Yo tengo otra pregunta. Si tenemos un staff y bueno, pedimos los anticuerpos también eh, para lupus, y si están negativos, aún así descartamos que tenga lupus o nos
como que seguimos investigando, porque sí, o sea, sí puede haber como probabilidad de que tenga lupus y SAF al mismo tiempo. Mira, el lupus y SAF juntos son o sea, de los niños con lupus, el 80% tiene SAF. Y pues puede ser un SAF no trombótico, pues por lo que nosotros vemos, los anticuerpos usualmente se positivizan. Entonces, pues nosotros lo vigilamos. Pero no sé si te referís a que tenga SAF y lupus, si eso es posible. Eso me estás preguntando. No, digamos que si tuvieran los anticuerpos negativos, que Ujú. nos quedamos así como tranquilos de, no tiene lupus, o igual seguimos investigando, porque pues al final como las dos prevalecen al mismo tiempo, la mayoría de veces, Esa o se van a positivizar como en algún futuro. es una pregunta bastante interesante, Ashley. Por ejemplo, creo yo que ahí tendríamos que abrir el concepto de la seronegatividad. Ujú. ¿Sí? En donde, y eso se ha descrito incluso en niños, acá con las reumas pediatras, en donde está la doctora Katy, hemos hecho algunos otros marcadores diferentes a los tradicionales. Generalmente yo les recomiendo empezar por solicitar cardios, betas y GAs, y eso no es que lo diga yo, también está sustentado pues en los criterios, ¿no? Entonces, si los tradicionales los tienen negativos, pero tú ves que francamente tiene una clínica muy sugestiva de un antifosfolípidos, muchas veces hay que voltear a ver a otros marcadores, que pueden ser diversos. Siempre les digo, cuando piensen en antifosfolípidos, no es un anticuerpo, muchas veces son grupos de anticuerpos. Entonces, si ya te salió anticoagulante lúpico negativo, cardio, beta, IgG, IgM negativo, ¿sí? Muchas veces vale la pena hacer algunos otros. Protrombina, anexina, proteína C, S, pero dentro de esos, unos que tengo yo que comentar que están sonando mucho y que me atrevería yo a decir que en los próximos criterios que se acaban de revisar recientemente y que no alcanzaron a entrar, pero que muy probablemente la siguiente vez sí lo hagan, son los anticuerpos contra fosfatidilcerina protrombina como complejo, anti-PSPT se les denomina. Ojo, porque también los pueden determinar por separado, o sea, puedes pedir serina por un lado y protrombina por otro. Eso, sí, es conveniente que siempre ustedes lo soliciten como anticomplejo PSPT, porque quiere decir que tienen que estar los dos juntos. Bueno, pues esos anticuerpos están dando mucho de qué hablar también en el campo del SAF obstétrico. Sí, entonces, bueno, cuando típicamente tiene los marcadores tradicionales negativos, pero amerita solicitar otros, entonces ahí lo clasificas como un SAF cero negativo. Cuando estos anticuerpos sean parte de los criterios, entonces pues ya va a ser un verdadero SAF, ¿sale? Ese es un ejemplo. El otro, mencionaba incluso la doctora en uno de de las diapositivas, o no recuerdo si en el caso clínico, la serositis. Muchas veces se dice que la serositis no es normal que un paciente, por ejemplo, tenga ascitis o tenga derrame pericárdico, ¿no? Entonces, muchas veces, y ahorita vamos a publicar un trabajo de un paciente que eh, tiene un daño nefrótico importante, pero que todos los marcadores, absolutamente todo lo que le hicimos en sangre, ANAS, DNA, SM, perribosomal, antifosfolípidos, todo en sangre fue negativo. Y mencionaban que la biopsia había salido ahí compatible con afección lúpica, ¿no? Y también tenía una proteinuria importante. Entonces, en algún momento, comentando el caso, les dije que incluso podemos identificar anticuerpos en orina. Obviamente, la orina se le tiene que dar un tratamiento especial y después de un procedimiento como de 3, 4 días, ya es que se pueden identificar anticuerpos. Bueno, pues les cuento a resumidas cuentas que en orina identificamos un patrón homogéneo, títulos altos de anticuerpos anti-DNA, y eso se presentó incluso en una sesión,
¿sí? Y pues ya se dejó como un lupus nefrótico. Y eso incluso ya se había publicado hace por ahí de los años finales de los 80, ¿no? En donde hay algunos pacientes que hacen eso, ¿sí? Y bueno, una de las teorías es que tienen una actividad, una pérdida de la función renal tan importante que ya prácticamente no están filtrando nada, ya todo se está yendo por la orina, ¿no? Entonces, eso es algo que también no va a hacerle a todos los pacientes, pero a veces sí es importante tenerlo en mente o pensarlo, ¿sí? Y a veces buscarle. Eso, y dije hace rato, hablo el paréntesis para todo lo que se refiere de la parte seronegativa, ya sea para SAF, para lupus, para diferentes enfermedades. Hemos identificado anticuerpos, por ejemplo, en saliva. Recientemente identificamos anti-SCA en lágrimas de pacientes con síndrome de Sjögren, por ejemplo. Entonces eso a veces hace pensar que pues no solamente están presentes los anticuerpos en suero, sino que muchas veces se va hacia los lugares en donde también puede haber algún daño que conocemos en este caso del síndrome de Sjögren, que hay una resequedad, una afección a nivel ocular, ¿sí? Y también ahí están los anticuerpos. Obviamente, todavía ahí habría muchísimas más preguntas que respuestas por tener, ¿no? Pero bueno, lo menciono para que siempre pensemos un poquito más allá. También ya en algún momento, ahí con un paciente de ustedes, Katy, que identificamos anticuerpos anti-DNA en orina, que ya le habían hecho muchísimas pruebas, me acuerdo que se llama Juana, la paciente, pues bueno, estaban así como sorprendidos en algún momento de que identificáramos anticuerpos y que todo estuviera pues prácticamente negativo, ¿no? Entonces, dos pacientes es de los que a veces hay que estudiar pues más a profundidad porque son los que nunca se nos van a olvidar. Sí, y también Ashley es importante porque a veces, pues, hay criterios de ACR 1997 que son los que usamos para el lupus nosotros de niños, pero pues esos son como, tenés que tener inmunológicamente varias cosas elevadas para, pues, ya clasificar al paciente. Pero hemos tenido muchos pacientes que literalmente solo tienen el ANA positivo y pues, los diagnosticamos por otras cuestiones, o sea, por todo lo clínico, porque uno realmente, pues no es como que uno puede ignorar todos estos síntomas en un paciente y creer que no está pasando por algo autoinmune. O sea, sería poco probable, la verdad. Por ejemplo, Este, en SAF, en reuma pediátrica, los chavitos son más hematológicos que trombóticos. Y Ujú. también hemos identificado reactividad contra PSPT, ¿sí? Cuando tienen todos los marcadores tradicionales negativos. No sé si alguien iba a decir algo, que no fuéramos, ¿no? Pero la cuestión es esa, o sea, nosotros, la otra cuestión es que pues obviamente el doctor Núñez tiene un laboratorio bastante amplio con muchas posibilidades, pero pues la verdad es que él nos ha ayudado mucho y está muy abierto a apoyarnos, entonces, por si alguna vez alguien necesita algo, nos puede decir, Si se puede, con gusto. pero sí, ¿Alguna no sé si otra alguien más duda? tiene alguna duda. Ujú. Creo que no. Bueno, Katy, pues te agradezco la invitación. Siempre es un honor colaborar con los pediatras, más si son reumatólogos. Entonces, hemos trabajado ya durante mucho tiempo así codo a codo. Y bueno, un placer a sus órdenes. Ahí, si alguien necesita mi correo, mi teléfono, se lo pueden preguntar a la doctora Franco y con mucho gusto estoy a sus órdenes. Les mando un saludo. Gracias, doctor.